minutos de la mañana. Saludamos a Sergio Palazzo. Sergio Palazzo es el secretario general de la Asociación Bancaria y es uno de los sindicalistas que ha manifestado su solidaridad con Pablo Moyano ante los problemas que tiene con la justicia de la provincia de Buenos Aires. Sergio, ¿cómo le va? Ernesto Tenemos lo saluda, un gusto tenerlo aquí en nuestro programa. ¿Qué tal, Ernesto? Buen día. Buen día. A ver, queríamos escuchar un poquito más de boca suya la posición que tiene respecto del pedido de detención contra Pablo Moyano. Sí, me parece que se enmarca dentro de una clara, no sé si el término sería persecución, pero sí un hostigamiento judicial cada vez que Pablo Moyano, Hugo Moyano manifiestan una posición contraria al gobierno. Está claro que está enmarcado dentro de eso y cualquiera sabe que el proceso puede seguir sin un pedido de detención, porque no hay ni peligro de fuga ni peligro de entorpecimiento, así que son las dos causales por las cuales alguien puede pedirlo, más allá de que la causa surge por comentarios de un arrepentido, ¿no? Que todos conocemos quién es. Ahora, Sergio, a ver, yo entiendo que la dinámica es compleja, pero yo hoy decía que en los últimos años, en los últimos 15 años, o por ahí desde antes también, ha habido una creciente participación de las barras bravas en el mundo del fútbol. Y eso ha generado mucha muerte. Y que la relación entre Pablo Moyano y la barra brava de Independiente, más allá de qué elementos judiciales probatorios haya en términos técnicos, fue pública, ostensible, es indiscutible, desde ponerle feliz cumple Bebote en el cartel electrónico de la cancha, hasta regalarle la camiseta, creo que de Agüero, en un sorteo público, hasta prestarle la cancha para que festeje el cumpleaños, hasta quitarlo del derecho de admisión, hasta ponerle un al lado, que era el polaco Petrov, al lado del Bebote Álvarez. Era muy ostensible, y cuando yo veo que la justicia avanza sobre eso, y que lo único que hay de respuesta de ellos y de otros sectores del sindicalismo es esto es una persecución de Macri, en lugar de dar una explicación de qué es lo que pasó, me parece como raro, ¿no? Mira, me parece que las explicaciones Pablo las está dando en la justicia toda vez que ha sido convocado. A mí lo que me parece mal son los linchamientos públicos y los preconceptos. Por ejemplo, vos numeraba dentro del glosario de cosas que le regaló una camiseta en un 8:46 minutos de la mañana. A ver, son 19 grados 7 la temperatura, justo se fue. Estamos hablando con Sergio Palazzo, el titular de la Asociación Bancaria. Gus, ¿cómo fue el episodio de la camiseta? Era la camiseta de Agüero, ¿no? Era la camiseta de Agüero en el primer año en el cual el Club Independiente, ya bajo el mandato de Hugo Moyano, hacía esas galas como la que fue Jairo de River Solidario. En este caso era para recaudar fondos para el Club Independiente, y cualquiera podía subastar lo que hubiese allí, ofertar por los artículos en subasta. Obviamente lo más preciado era la camiseta del Kun Agüero, con la que había jugado en Independiente, firmada por el Kun Agüero, y quien la ganó fue Pablo Bebote Álvarez. Yo en aquel momento tuve una discusión tanto con Moyano pública como con el vicepresidente Montaña, porque yo decía así que si ellos no querían avalar que un barra brava, el jefe de una barra brava, subiera al escenario y se llevara la camiseta o el botín más preciado de esa noche, era muy fácil, ofertaban más, no había mucho para discutir sobre eso. Bueno, eso no sucedió y la noche aquella terminó embanderándose al lado de Pablo Bebote Álvarez. A ver, estamos hablando sobre el episodio informativo más fuerte de estos días, que es que un fiscal pidió la detención de Pablo Moyano, y Pablo Moyano está en el exterior, está en Singapur en un congreso de camioneros, vuelve el jueves a las 7 de la tarde. Está Palazzo de nuevo con nosotros. Sergio, ¿estás ahí, no? Sí, Ernesto, se cortó justo. Me estabas haciendo referencia al episodio de la camiseta, vos, cuando se cortó. Sí, yo estuve en esa cena del club. Fue una cena que se hizo bastante amplia para juntar fondos. El personaje estaba ahí y la compró a la camiseta. Ella no se la regaló a nadie, es decir, era como una especie de subasta, y el personaje ofreció un dinero por esa camiseta que no la había ofrecido nadie y la compró. Bueno, no fue que se lo regalaron, ¿no? Pero Sergio, vos siendo independiente, lo que digo es dejemos que la justicia actúe, que esté ahí, porque si no, acá hay una recurrente forma de tratar de buscar linchamientos públicos, ¿no? Entonces, Moyano es barra brava, Moyano es esto, lo otro. Lo que digo es que es muy coincidente, porque si no tomás como referencia cuándo empezó
los allanamientos y la dureza fueron 2 días antes o 2 días después que Moyano decidió acompañar la marcha en contra del tema previsional, de la reforma laboral y de la reforma tributaria. 2 días antes o 2 días después fue. Y ahora, cuando se prevé una marcha para el día 20 multitudinaria, también aparece el pedido de detención. Siempre es mucha casualidad, ¿no? Después dejemos que la justicia actúe, él tendrá su elemento de defensa, creo de su inocencia, quiero decirlo, y no me parece ni creo que sea el jefe de una asociación ilícita dedicada a delinquir para perjudicar al club. Al contrario, creo que el club ha tenido una ostensible mejora desde que está Hugo Moyano de presidente. A ver, Sergio, pero de cualquier manera, digamos, uno puede discutir públicamente actitudes que son públicas. Entonces yo... Disculpame, te agrego algo más. A uno de los que se lo menciona siempre, a Yuno Maldonado. Yuno Maldonado hizo una denuncia por los apretes que le pegaba a la barra, y en lugar de revisar cómo lo corregían a eso, porque hay una denuncia pública hecha mucho antes que todo esto pasara, en lugar de eso termina también procesado porque parece que tenía vínculos con la barra. Entonces, perdóneme, Maldonado, Gustavo Gravia lo saluda. Yo he seguido bastante, Palazzo, perdóneme, yo he seguido bastante la causa esta, como todas las causas de Barra Bravas, y la denuncia pública de Yoyo Maldonado es bastante posterior al inicio de la causa. Bueno, hay una denuncia hecha de que lo apretaban, lo hizo Sí, por eso le digo, no estoy desmintiendo esa denuncia, sino que estoy diciendo que es posterior, bastante posterior al inicio de la causa. No, a mí lo que me parece, Sergio, es que, digamos, Moyano tiene una actitud combativa respecto del gobierno hace bastante tiempo. Ahora, si el hecho de tener una actitud combativa respecto del gobierno no puede tener como consecuencia que haya impunidad respecto de otras cosas que involucran, de la misma manera que uno podría decir, cada vez que hay una persona de poder involucrada en algo, siempre está el discurso de, bueno, lo hacen por tal cosa, que de repente pasa eso, pero si lo... Sí, es que es muy obvio últimamente, es muy obvio, demasiado obvio, ¿no? A ver... ¿Sigo? Y el día que la expresidenta presenta un proyecto para que no actualicen por vía dólar las tarifas, le piden la detención. El día del anuncio de la marcha, para hacer el día 20 una marcha multitudinaria en Luján, le piden la detención a Moyano. Me parece que es demasiado obvio, ¿no? Y eso inhabilita, perdóneme, Palazzo, y eso inhabilita una causa judicial si es que hubiese pruebas sustanciosas sobre la participación de Pablo Moyano en una presunta asociación ilícita. Yo creo que nada impide que la justicia investigue y tome las acciones que tiene que tomar. Lo que digo, y vos lo debes saber muy claramente, que no hay peligro de fuga, que son los 2 requisitos para pedir una prisión preventiva: peligro de fuga o posibilidad de entorpecimiento de la causa. Hiciste todos los allanamientos que tenías que hacer y tenés un dirigente de las características de Pablo Moyano, que es un dirigente reconocido y demás, que no se va a fugar y que ha estado sujetado a derecho cada vez que se lo ha convocado, es absolutamente improcedente pedir una orden de detención cuando saben que los 2 requisitos que debería reunir para poder detenerlo con prisión preventiva mientras dura el proceso, no se dan. Entonces, claramente me inclino por pensar, y más habida cuenta de los antecedentes que hay, de que hay una persecución política hacia Moyano. Ahora... Requisitos. Es muy claro la ley, son 2 requisitos, ninguno de los 2 reúne. Entonces explíquenme ustedes al revés, ¿por qué le dictan la prisión preventiva? Porque han hecho en la Argentina un festival de prisiones preventivas. Todavía no se ha dictado la prisión preventiva en este caso, pero... Claro. No, está bien, pero no hay evidencia de que el juez vaya a decir... pero lo que quería decirle era que de repente la sucesión de declaraciones de alto tono, por ejemplo de Hugo Moyano llamando a una manifestación, diciendo que va a haber un paro general, no permiten que un juez pueda, o por lo menos incorporan un elemento de presión sobre el juez que de repente puede ser interpretado como entorpecimiento de la causa. Es decir, un juez, sabiendo que el otro lado tiene una manifestación fuerte de un sindicato muy poderoso, puede titubear a la hora de decretar una prisión preventiva. Me parece bárbaro tu análisis. Quiero seguir en tu lógica. Entonces, ¿qué le decimos a Carrió cuando dice que lo quiere preso a Moyano? ¿Qué le decimos a Bullrich cuando dice que lo quiere preso a Moyano? Lo mismo. Bajo ese concepto, tiene la misma incidencia sobre un juez la presión que puede ejercer de un lado o del otro. No, sí, a ver, Palazzo, yo lo único que veo es lo siguiente. Yo estoy de acuerdo con usted, de hecho lo manifesté acá, que no se dan los presupuestos que la ley da para meter preso a Pablo Moyano, sí, para investigarlo, la prisión preventiva. Lo que a mí me llama la atención es que hacen una defensa cerrada, muchos de ustedes, corporativa,
sobre la presunta inocencia de Pablo Moyano en una causa que yo le diría, si ustedes la van a ver, más que presunta inocencia, lo que hay es una presunción de culpabilidad bastante evidente. Entonces, separemos las cosas. Una cosa es si se oponen a un pedido de prisión preventiva, pero otra cosa es, como uno ve desde afuera, que se oponen a casi a que se lo siga investigando. Es una opinión tuya. Yo lo que estoy diciendo es que dejen que la justicia, que se defienda en la justicia con todos los requisitos que tiene que defenderse, y tengo una visión distinta a la que vos tenés respecto al nivel de culpabilidad. Para mí tiene un nivel de inocencia porque es un principio constitucional. Si no somos todos culpables, en función de los linchamientos públicos que algunos periodistas propician, somos todos culpables e invierten la carga de la prueba. Constitucionalmente somos todos inocentes. Entonces, cuando haya un fallo, decimos, sí, mire, va a ser culpable, esto, lo otro. Ahora, Sergio, lo han demonizado a Pablo como si fuera el jefe de la barra brava. A ver, en el caso suyo, no hay ninguna causa, o no sé si hay alguna causa, pero nadie lo demoniza, porque usted no tiene flancos débiles. Y hay muchos casos, uno ve muchos dirigentes, por ejemplo, Yasky. Uno puede discutir políticamente con Yasky, o con el mismo Baradel, que le pueden decir cualquier cosa, pero no aparecen ni barras bravas, ni propiedades espectaculares, ni empresas familiares, no aparece nada de eso. Y hay mucha gente, uno piensa el Pollo Sobrero, uno piensa Caló, uno piensa, hay un montón de sindicalistas que uno dice, bueno, son sindicalistas, uno puede discutir esto, puede discutir lo otro, pero no ofrecen estos flancos. En el caso de Pablo Moyano, yo recuerdo las fotos viajando con la barra brava al Mundial de Sudáfrica, en momentos donde moría gente, no era una cosa menor. Entonces, y me da la impresión de que el sindicalismo se hace un favor se pega un tiro en los pies al defender como corporativamente a miembros del sindicalismo que en realidad tendrían que dar explicaciones. Por eso digo... Las está dando en la justicia. Lo que pasa que a veces lo que pretende... Se enoja, cada vez que uno le pregunta se ofende Pablo Moyano, no hay manera de hablar. Pero lo tiene que dar en la justicia. Lo que pasa es que se convierten a veces, los medios se convierten en la justicia. Esto es el problema que tenemos en la Argentina, porque van generando una opinión respecto a una persona, cualquiera sea, involucrar si querés a la gente del gobierno también. Empezá a formar una posición y tenés títulos cada media hora en 5 o 6 canales de noticias, y si mataste a alguien, lo mataste 300 veces en el día, y todavía ni siquiera hay un juicio para saber si lo mataron o no lo mataron a una persona. Digo, en un término general, no estoy hablando particularmente de esto. Entonces veo que hay una necesidad de linchamientos públicos sistemáticos sobre los dirigentes, y esto no es casualidad, vuelvo a decirlo. La defensa que hacemos de Pablo Moyano, lo que la hacemos, tiene que ver porque la justicia está actuando, no tienen por qué dictarle, porque no tienen los presupuestos para dictarle una prisión preventiva, y se la dictan en el marco de una pelea profunda que hay con el gobierno. Vos decías, hay dirigentes que no tienen ningún hecho o flanco como los que ofrece. ¿Qué dice el periodismo respecto a los aprietes que hace el gobierno con los dirigentes de eso? Por ejemplo, a nosotros nos quitaron un aporte para la obra social propiciado por el gobierno. Nos metieron una multa no de 800 millones, 1.800 me metieron a mí, con una insensatez que tengo los papeles firmados, inclusive por la propia Superintendencia de Salud, que no tenía que pagar una plata, y después dice, no, bueno, ahora se nos ocurre que lo tiene que pagar. A Baradel otro tanto. Cada vez que hace un paro, o le meten multa y todo lo demás. Y no tienen la misma condición los medios ni los comunicadores sociales importantes respecto a pegarle una mirada a lo que pasa y a lo que no pasa. El gobierno aprieta, el gobierno llega al límite del chantaje, y esta es parte de una maniobra que está enmarcada dentro de eso, a nuestro entender. Podemos estar equivocados o no, pero la verdad que son recurrentes y llamativas los pedidos de detención, los pedidos de allanamiento, siempre y cada vez que va a haber un conflicto con el gobierno, ¿no? Sergio, no sé si usted quiere cerrar la nota de alguna manera. No, simplemente agradecerle la nota, nada más, convocar a la gente el día 20 a la marcha que vamos a hacer a Luján. Nosotros un paro nacional lo vamos a hacer, pero el día que lo tengamos que hacer, pero por las condiciones sociales que está viviendo el país, particularmente por las que están viviendo los trabajadores, y ratifico mi compromiso solidario con Pablo en esta circunstancia, porque me parece que un pedido de detención no solamente es un exceso, sino que se enmarca dentro de una política persecutoria. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, hasta luego. Era Sergio Palazzo, secretario general de la Asociación Bancaria, hablando sobre el respaldo sindical a Pablo Moyano en el marco del pedido de detención que hizo del fiscal por su presunto vínculo con la barra brava independiente.